Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, les quiero contar que como siempre, hoy en esta clase de ciencias nos acompaña nuestra amiga, la abejita curiosita. Y hoy ya estamos en la clase 4 de la unidad 2. Ya nos queda poco para terminar esta unidad 2, estamos un poquito más allá de la mitad. Así que vamos como avión. Como siempre, Ciencias Naturales, yo soy su profesora, me llamo Catalina y estoy aquí para ayudarlos a desarrollar su curiosidad y las ganas de aprender que tanto tienen, que yo sé que tienen muchos. Bueno, como siempre, nuestra curiosidad es la que nos define porque es lo que nos hace ser unos científicos y los mejores científicos y científicas de este país. Así es. Entonces, vamos a partir hoy. Bueno, les recuerdo lo que hemos visto en esta unidad. Partimos las primeras dos clases viendo los seres vivos, en específico los animales. La clase anterior empezamos a ver el otro tipo de ser vivo, que son las plantas. Y hoy día vamos a seguir con los seres vivos, que son las plantas. Muy bien. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a comparar las diferentes estructuras de las diferentes plantas. ¿Qué es comparar? Bueno, nosotros vamos a hacerlo hoy día. Y comparar es tener dos o más objetos, en este caso van a ser plantas, y vamos a ver sus similitudes y diferencias. Bien, vamos a ver que quizás no todas las raíces son iguales, quizás no todos los tallos lo son, o quizás sí muchos son parecidos, y incluso algunos son comestibles, ¿cierto? Bueno, hoy día vamos a ver esas diferentes comparaciones que podemos hacer, ya sea de diferencia o de semejanza. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir profundizando en estas plantas y vamos a empezar. Partiremos, primero que todo, recordando lo que vimos en la clase pasada, que eran las partes de la planta, ¿verdad? Es el mismo dibujo de la clase pasada para que lo busquen en su baúl de la memoria y lo podamos ocupar hoy. Y recuerden que lo dibujaron, así que si lo tienen a mano, pueden ir a buscarlo rápidamente y dejarlo al lado del computador para que se vayan guiando también con eso. ¿Bien? Entonces nosotros dijimos que las plantas tenían distintas partes. Una de estas partes es la que tenemos con la flechita de aquí abajo apuntando. ¿Qué son las? ¿Quién me dice? Con mi telepatía les leo la mente. ¿Cuál es esa parte que está bajo tierra? Tú me dices el tallo. ¿Estás seguro que es el tallo? A ver, la compañera, ¿quién me dice que es? La raíz. Así es. En estas partes de las plantas partiremos con las raíces. Entonces las raíces, recordemos, eran las que estaban bajo la tierra, es decir, aquí bajo tierra, que son las encargadas de ¿qué? De absorber qué cosas que necesita la planta. El agua, como el agua que tengo en esta botella cuando me da sed, tomo mucha agua. Muy bien, las plantas también toman agua. Y los nutrientes de la tierra, es decir, el alimento de la planta lo absorben las raíces. Perfecto. Y luego si vamos subiendo por aquí de las raíces, vamos a esta parte de la planta. ¿Cómo se llamaba? Que los árboles es un poco más gruesa y tiene otro nombre, pero en esta flor tiene un nombre especial. Y se llama, tú me dices, el tallo. Así es, el tallo, que en los árboles se llama tronco y es mucho más grueso e incluso de otro color. Bien, entonces ya recordamos raíces que absorbían agua y nutrientes para alimentar a la planta. Luego tenemos el tallo, que ¿qué función tenía? ¿Qué llevaba? Porque llevaba algo de alguna parte a otra parte. Llevaba el agua y los nutrientes, ¿cierto? Entonces lo que absorbe las raíces, el tallo lo lleva al resto de la planta para que toda la planta se pueda alimentar e hidratarse con el agua, ¿verdad? Perfecto. Y si seguimos subiendo, vemos estas estructuras de color verde, que son muy bonitas. ¿Cómo se llamaban? Hojas, así es. Ahí lo dice. Dice hojas. Entonces tenemos las raíces, absorben agua y nutrientes, tenemos el tallo, llevan esa agua y nutrientes al resto de la planta y tenemos las hojas. ¿Quién recuerda qué absorbían las hojas? Porque aparte de ser bellas tienen una función muy importante.
absorbían algo que está claramente sobre la tierra, porque si estuviera bajo la tierra lo absorben las raíces, ¿verdad? Pero está sobre la tierra, está en el cielo, en lo alto del cielo. Incluso se puede ver un poco que se asoma en la imagen. Es la luz del sol. Así es, absorbe la luz del sol para tener energía, igual que nosotros. El sol nos entrega energía. Bien, y la última parte de esta planta, que tenía esta planta particular, pero que quizás no todas tienen, es la de arriba, que es la flor. Entonces ya tenemos, recordamos partes de plantas, raíces, tallo, hojas y la flor. ¿Qué otra parte había de las plantas que tampoco tienen todas las plantas? Por ejemplo, esta no la tiene. ¿Que se come? Bueno, en verdad muchas de estas también se comen, pero que es la que más obvia. La fruta, ¿cierto? El fruto. Bien, entonces tenemos 5 partes de la planta y dijimos que 3 las tienen la mayoría, raíces, tallo y hojas. Y flores y frutos son unas que no tienen todas las plantas, pero sí son útiles para las plantas que las tienen. Bien, entonces comencemos a ver distintas partes de las plantas para poder compararlas, porque hay muchas, muchas, muchas. Bueno, partimos con las raíces. Ahí dice raíces. Bueno, todos conocemos las raíces, ya las vimos, ¿verdad? Las vimos en la clase pasada, la acabamos de repasar. Vemos aquí la imagen del árbol, la misma de la clase anterior, donde vemos un árbol que tiene sus raíces bajo tierra. Pero ¿serán todas las raíces iguales que las que están aquí o que las que vimos en esta imagen? ¿Saben ustedes si son todas iguales o hay algunas raíces distintas, con otra forma? ¿Saben ustedes si incluso existen raíces comestibles? Yo no sé si me comería la raíz de ese árbol, pero quizá otra raíz me la podría comer, no lo sé. ¿Sabían ustedes que comen raíces muchas veces y quizá no sabían que eran raíces? Bueno, en la siguiente imagen les voy a mostrar ejemplos de raíces que son distintas a las que tiene este árbol o las que tenía la flor de la diapositiva anterior. Aquí podemos ver muchas raíces, que yo creo que ahora ustedes las ven y dicen, ¡ah! ¿Eso es una raíz? ¿Así es la raíz de esa planta? Así es. Ese fruto, ese vegetal que ustedes comían que pensaron que quizás era el fruto de la planta, no era el fruto de la planta, sino que era su raíz. Esto es muy loco, ¿cierto? Pero vamos a ir viendo los ejemplos que les muestro aquí. El primero es el rábano. El rábano es una raíz, no es el fruto de la planta, no es una flor, no es el tallo y tampoco es la hoja. Es la raíz de la planta, porque si ven, les voy a mostrar con el mouse. ¿Dónde está el mouse? Ahí. Si ven, el rábano tiene unas hojas arriba. Y esa es la planta. Aquí está el tallo, aquí están las hojas. Entonces esta es la parte de arriba de la planta. Y la parte que está bajo tierra, dijimos que es la raíz, es lo que se conoce como el rábano. También hay otro que es el rabanito, parecido al rábano, pero este tiene un color más o menos rosado, fuerte, ¿verdad? Es lo mismo. Igual que el nabo, también es así. Tienen esta parte de abajo, que uno piensa que podría ser la fruta, pero no es un fruto, es la raíz. Y la comemos en muchas comidas, en las sopas, en las ensaladas. Y esta es mucho más común. Quizás las anteriores no las conocían tanto, pero esta de acá la conocen perfectamente. Es la zanahoria. ¿Sabían que la zanahoria es una raíz? Es la raíz de la planta que está creciendo aquí arribita. Pero claro, uno cuando cosecha la zanahoria y cuando te las venden en el supermercado o en la feria, no traen esa parte de arriba. O si la traen mucho más cortita. Porque no te van a pasar la lata entera. Y luego seguimos, la de al lado es la betarraga. La betarraga también es una raíz, crece bajo la tierra. Y por último el rábano blanco. Entonces tenemos muchas verduras que nosotros consumíamos que no eran frutos, sino que eran raíces. Y vemos que son hartas. ¿Y alguna se parece a la del árbol que está aquí? ¿Tienen el mismo color? Tú me dices que no, ¿cierto? Que incluso entre ellas no tienen el mismo color. Hay dos que tienen un color parecido. Y arriba, por ejemplo, ¿tienen los mismos colores las hojas de estas plantas, de estos raíces? Sí, son todas verdes. Entonces, claro, en estas plantas tienen raíces distintas, que son estos que nosotros comemos en ensaladas, en sopas, en lo que sea. Pero arriba tenemos lo mismo de siempre, un tallo con hojas. Entonces, claro, podemos ver que aquí todas las partes de arriba es igual, pero la de abajo cambia.
Y no es igual, no es café y no es como una enredadera, no es como una telaraña de cosas que salen. No, son raíces que tienen una forma muy particular. Así que hoy día ya aprendimos una diferencia. Es que hay raíces de distintos tipos, no todas son iguales como esa, pero sí todas tienen raíces, ¿vieron? Ahí tenemos muchas distintas, así que son muy, muy sabrosas. Para que tengan un dato y que contarle a su mamá, a su papá, cuando lleguen cuando vayan a comer. Quizá al almuerzo le pueden comentar este dato. Bueno, entonces ahora vamos a ver la siguiente parte de las plantas que conocemos. ¿Qué son los tallos? Bueno, los tallos, al igual que las raíces, ¿los comeremos? ¿Saben si los comemos? ¿O si son todos iguales? Bueno, ya dijimos que habían tallos y troncos. Ahí tenemos una diferencia, ¿verdad? Porque tenemos el tronco de un árbol que es café y el tallo de una flor que es verde. Tenemos una diferencia ahí. Pero además, aparte de esos tallos que conocemos y troncos, hay otro tipo de tallos que también son comestibles, como las raíces que vimos anteriormente. Por ejemplo, el apio. Ese apio que ustedes ven ahí es comestible. ¿Y qué nos comemos? El tallo. No nos solemos comer las hojas del apio, nos comemos el tallo del apio. Así que otra vez no estamos comiendo el fruto, sino que estamos comiendo el tallo. Aquí vemos los espárragos. Los espárragos también son tallos. No son un fruto, no son una raíz, no son hojas, son tallos. Y los cebollines lo mismo. Bueno, aquí los cebollines pueden ver parte de la raíz. Se las voy a apuntar. Esa cosa como cafecita es la raíz que tienen. Y ahí empieza a surgir el tallo y las distintas ramitas de la planta. Entonces ya tenemos distintos tallos. Que bueno, por ahora todos son bien parecidos. Todos tienen color verde, ¿cierto? Se parecen a los tallos de una flor, por ejemplo. Pero no al de un árbol. El del árbol es café. Pero todos estos son comestibles. ¿Sabían que lo que comían eran tallos cuando comían un espárrago? ¿O cuando comían apio? ¿Sabían que estaban comiendo tallo? ¿Alguna vez se lo imaginaron? Bueno, aquí yo les cuento. Estábamos comiendo tallos. Entonces ya vemos que nos comemos las raíces, nos comemos los tallos. Entonces nos comeremos el resto de la planta también a veces. ¿Nos comeremos las hojas? Vamos a averiguarlo, ¿ok? Entonces sí, ahora veamos las hojas. Vemos que hay hojas grandes, pequeñas, de muchos colores, de muchas formas. Y bueno, ¿habrán hojas comestibles? Les voy a dar una pista. Muchas veces su ensalada comen unas hojas, tienen unas hojas que se pueden comer. Aquí tenemos una que es la espinaca. No sé si ustedes comen espinaca, es muy, muy, muy nutritiva, muy buena. Y son hojas de una planta, de hecho lo podemos ver claramente. Tienen forma de hoja, tienen color de hoja. También aquí tenemos la siguiente, es la rúcula. Podemos ver que la rúcula también son hojas. Y claro, estas son un poco más amargas, ¿verdad? Pero también son hojas, entonces también nos estamos comiendo hojas. También son verdes, tienen la misma forma de las hojas. Aquí ya vemos un perejil. Bueno, aquí no vemos solamente las hojas, ¿cierto? Aquí podemos ver que es parte de sus raíces, vemos el tallo y ahora sí vemos las hojas. Pero claro, cuando uno alinea las comidas, lo que echa el perejil son las hojas, no echa el tallo ni las raíces. Así que otra vez estamos comiendo hojas. Y la última que es bien común es la lechuga. Bueno, la lechuga uno a veces también se come el tallo, es verdad. Pero la parte que uno suele comer más son las hojas de la lechuga. Entonces ya tenemos 4 tipos de hojas que nos comemos. Y hay más, porque hay muchas más, la verdad. Hay varios tipos de lechuga, tenemos el cilantro también, que es una hoja, tenemos el laurel, también es una hoja, y así distintos también especias y ensaladas que comemos. Así que, miren, comemos hojas también, comemos raíces, comemos tallos, comemos hojas. Y aquí si comparamos, ¿hay alguna diferencia entre estas hojas? Aparte de, por ejemplo, no sé, que sus tallos son distintos. ¿Qué otra diferencia ven? Dime. El tamaño de las hojas. Es cierto. ¿Cuál es la hoja más grande de estas 4? ¿La lechuga, el perejil, la rúcula o la espinaca? La lechuga, ¿cierto? La lechuga es la que tiene la hoja más grande, por ejemplo. ¿Y son todas del mismo verde o hay alguna que sea verde más oscuro? Allá arriba, ¿cierto? Allá a la esquina, la espinaca, ¿cierto? La espinaca es más oscura. Bien, tenemos más diferencias, tenemos similitudes. ¡Wow! Y además, todas son comestibles. Ahora vamos con otra parte de las plantas. ¿Qué son los frutos? Aquí ya es más fácil, porque aquí ya sabemos que nos comemos los frutos siempre. Pero también podemos saber que hay distintos tipos
hay como que estos frutos surgen de distintas partes de la planta al final. Por ejemplo, tenemos aquí unos pimentones. ¡Uy, qué rico! Y estos surgen de una planta, ¿verdad? Una planta que tiene un... Vemos, ¿qué color es el tallo de esa planta? Es verde, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos unos tomatitos recién saliendo porque están verdes. Hay unos rojitos por ahí más maduros. También es una planta, ¿verdad? Tiene un tallo verde. Y aquí tenemos un árbol de naranjas. Aquí ya es un árbol, así que ya no es tallo, sino que es tronco y es café. Y aquí tenemos un árbol de manzana. Entonces, claro, todos estos son frutos. Pero algunos podemos ver que provienen de árboles, como las manzanas y las naranjas, y otros de plantas, como los pimentones y los tomates. Entonces, a ver, ¿qué otra característica similar ven en algunas imágenes? ¿Cómo podríamos clasificarlos? ¿De qué forma los podríamos separar? ¿Los colores son iguales en todos los frutos que hay? No, ¿cierto? Vemos que hay pimentones, tomates y las manzanas también son rojas, pero también hay pimentones, hay tomates que son amarillos porque están madurando y hay otros pimentones que sí son de amarillos. Vemos que las naranjas son naranjas, entonces podemos comparar que son colores distintos, ¿verdad? Hay unos parecidos, pero hay otros que también son diferentes. Entonces tenemos colores distintos, tenemos plantas de las que provienen que son distintas, pueden ser plantas como arbustos o pueden ser un árbol. Y vemos que esas mismas plantas tienen tallos distintos. Entonces ahí tenemos distintos frutos que todos los comemos. Unos son dulces, otros son más, no tan dulces claramente, más ácidos como las naranjas, por ejemplo. Entonces ya nos comemos las raíces, nos comemos los tallos, nos comemos las hojas, nos comemos los frutos. ¿Qué más nos podemos comer? No sé si sabían, pero también comemos flores de vez en cuando. Y tenemos las flores típicas. Aquí hay unos tulipanes muy lindos. Quizás ustedes no comen tulipanes, yo tampoco, porque no son flores comestibles. O quizás haya gente que las coma. Habría que averiguar. También tenemos flores que están en árboles, no solamente en estas plantitas como ven acá. Y claro, quizás uno dice, ya, pero yo no me voy por la vida comiendo las flores de los árboles o las flores que veo en un campo de tulipanes. Pero ¿sabían qué flor sí han comido? O que quizás la gran mayoría ha comido. La alcachofa. La alcachofa es una flor. Bueno, aquí no se nota tanto porque estamos viendo las hojas, pero el centro de la alcachofa, cuando esas hojas se abren, sale una flor que es morada, es muy linda. Si alguna vez no se quieren comer la alcachofa, la pueden pueden plantarla con agua y tierra y van a ver cómo surge una flor morada muy muy bonita de adentro. Entonces ya tenemos una flor que es comestible. Y así hay muchas otras flores comestibles que a veces uno las ve de adorno en tortas o en ensaladas o en platos de comida, pero son comestibles. No, uno las puede comer y no te van a hacer daño. Entonces, claro, hay flores que no son comestibles, pero hay unas que sí. Entonces ya tenemos diferencias, tenemos semejanzas. Vemos que hay flores que salen de árboles, hay flores que salen del suelo, de las plantas del suelo. Hay flores que se comen, otras flores que no se comen. Y así tenemos muchas formas de comparar estas flores. Y descubrimos que nos comemos todas las plantas y todas las partes de las plantas son comestibles. No todas son comestibles, pero podemos comer distintas partes de la planta, ¿cierto? Según la que nos guste más. Bueno, entonces ahora para concluir y cerrar lo que hemos visto hoy, les quiero preguntar, ¿son todas las partes de las plantas iguales? Luego de todo lo que aprendimos hoy y averiguamos, ¿qué creen? Tú me dices que no, que por ejemplo las raíces son distintas. Bien, tenemos raíces distintas según el tipo de planta. No son todas iguales como pensábamos en la clase anterior, queríamos bastantes raíces parecidas. Y tú me dices, ¿qué me dices tú, la amiga de allá? ¿Sí? Que las hojas la mayoría son parecidas. Bien, que tenemos hojas muy parecidas de color, pero a veces en la forma cambian. Las flores son todas iguales también. Tú me dices que no, que hay algunas comestibles y otras que no se comen. Bien. Y que nos falta ver los tallos. ¿Los tallos son todos iguales? Hay más gruesos, hay más delgados, hay cafés, hay verdes. Bien. Entonces, hemos aprendido mucho hoy día. Me encanta.
Y les quiero contar que la próxima clase, para que se preparen y puedan aprovechar el tiempo, vamos a necesitar hojas. Hojas de árbol, hojas de flor, pero hojas que encuentren en el suelo, por favor. No arranquen las hojas de un árbol o de una flor, sino que si encuentran hojas en el patio o si es que sus papás tienen que salir al supermercado y ven una hoja en el camino, si la pueden recoger, las van juntando para la próxima clase que vamos a hacer una actividad con esas hojas, ¿ok? No necesitan muchas, no más de 10, por favor, no se emocionen recogiendo todas las hojas del patio. Pero sí vamos a necesitar algunas hojas para que vayan buscando, distintas, ¿ok? No todas las hojas iguales. Muy bien, entonces recuerden, hojas de plantas caídas en el suelo, no las arranquen para la próxima clase. Muy bien, entonces ahora sí, los quiero felicitar porque esta clase fue muy divertida. Descubrimos muchas cosas nuevas. Aprendimos que comemos de todo, comemos raíces, comemos tallos, comemos hojas, comemos flores, comemos frutos, comemos todas las partes de las plantas al final. Y también aprendimos que claro, quizás tienen la misma función esas partes, pero pueden ser de distintas formas, no son todas iguales. Bien, y es por esto que la abejita curiosita también los felicita, porque somos expertos en plantas. Y la próxima clase podremos divertirnos clasificando distintas plantas, distintas partes de las plantas, para que estén listos para la próxima clase, ¿ok? Un beso enorme, aprovechen de buscar toda esta semana hojitas de las que encuentren, incluso si tenían unas flores secas por ahí, pueden recoger uno de esos pétalos, también lo vamos a usar. Muy bien, para que se preparen y los ayuden a buscar en casa, porque no es la idea que ustedes salgan a la calle a buscarlas, ahí no. Si tienen patio, genial, pero no salgan a la calle a buscar las hojas. Muy bien, se cuidan mucho y nos vemos en la próxima clase.